Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado resonando en muchos de ustedes, especialmente entre los seguidores del mundo del espectáculo turco y aquellos que simplemente aman las historias de amor con un giro. Vamos a hablar de un nombre que evoca sonrisas, talento y, últimamente, un torbellino de emociones, Demet Özdemir. Y es que, damas y caballeros, la noticia que ha encendido las redes sociales y ha dado mucho de qué hablar es esa confesión tan íntima y a la vez tan pública. Demet Özdemir confiesa amar a Hakan, pero añade esa frase que nos deja pensando, que nos invita a reflexionar profundamente, pero el amor no basta. Vaya declaración, ¿verdad? Es un titular que clama por una explicación, por un análisis, y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué significa cuando una figura tan querida y admirada, que ha protagonizado tantas historias románticas en pantalla, abre su corazón de esta manera. Es una crisis. Es una madurez en su perspectiva del amor. Es una realidad que impacta incluso a quienes parecen tenerlo todo. Prepárense para un viaje por las complejidades del corazón, porque vamos a explorar las capas de esta revelación, y quién sabe, quizás encontremos alguna resonancia en nuestras propias vidas. Y antes de que nos lancemos de lleno, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que entremos en materia. La noticia de que Demet Özdemir, nuestra querida Sanemde Erkencikus, ha compartido públicamente sus sentimientos hacia Hakan Yaman, su coprotagonista en esa exitosa serie que conquistó corazones a nivel mundial, ya de por sí es jugosa. Imaginemos la química en pantalla, las miradas, las escenas que nos hacían suspirar. Para muchos, ellos eran la pareja perfecta, nacida de la ficción y soñada en la realidad. Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez es tan lineal como un guión de telenovela. Y aquí es donde entra la parte intrigante de la confesión, pero el amor no basta. ¿Qué quiere decir exactamente? Cuando hablamos de amor, a menudo lo visualizamos como esa fuerza omnipotente, esa solución a todos los problemas, ese pegamento que une a dos almas para siempre. Pero la realidad, esa maestra implacable, nos enseña que el amor, por muy profundo y sincero que sea, necesita otros pilares para sostenerse. Pensemos en qué podría significar esta frase en el contexto de una relación real. El amor es la chispa, la conexión, la atracción, el cariño. Es ese deseo de estar con la otra persona, de compartir momentos, de apoyarse mutuamente. Es la base, sin duda. Pero, ¿qué pasa cuando esa base, por sólida que sea, no se complementa con otros elementos esenciales? Podríamos estar hablando de compatibilidad a largo plazo. A veces, dos personas se aman profundamente, tienen una conexión increíble, pero sus visiones de futuro, sus proyectos de vida, sus ritmos simplemente no encajan. Quizás uno quiere echar raíces y el otro busca constantemente el movimiento, quizás uno valora la estabilidad por encima de todo y el otro necesita el riesgo para sentirse vivo. Estos son choques que el amor por sí solo no siempre puede salvar. Otro aspecto crucial es la comunicación. Podemos amar a alguien con toda nuestra alma, pero si no somos capaces de hablar abiertamente sobre nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras expectativas, si no logramos entendernos en los momentos difíciles, la relación puede tambalearse. El amor puede motivarnos a querer entendernos, pero la habilidad de comunicarnos efectivamente, de escuchar activamente y de expresar nuestros sentimientos de forma constructiva, es una habilidad que se cultiva y que a veces va más allá de la mera emoción. Y no podemos olvidar la independencia y el crecimiento personal. Amar a alguien no significa dejar de ser uno mismo. Al contrario, una relación sana debería potenciar el crecimiento individual de cada uno. Si en una relación una persona siente que está sacrificando demasiado de sí misma, que está perdiendo su identidad o que sus sueños personales quedan relegados a un segundo plano, incluso el amor más puro puede empezar a sentirse como una carga. El amor debe inspirar, no sofocar. Quizás también haya un componente de las expectativas. Vivimos en una era donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de relaciones perfectas, de romances de cuento de hadas. Y es fácil que, sin darnos cuenta, desarrollemos expectativas poco realistas sobre lo que debería ser una relación. Cuando la realidad se enfrenta a esas expectativas idealizadas, y el amor no es suficiente para hacer que todo encaje de la manera que esperábamos, surge la frustración. En el caso de Demet y Hakan, la presión mediática es un fact.
Or innegable. Cuando una pareja es tan popular, cada paso que dan, cada gesto, cada silencio, es analizado y comentado por millones de personas. Esta constante exposición puede ser abrumadora, incluso para las relaciones más sólidas. A veces el amor necesita un espacio privado para florecer, lejos de los focos y de las opiniones ajenas. La incapacidad de mantener esa privacidad, o el peso de las expectativas externas, pueden ser obstáculos difíciles de superar, incluso con amor. Además, pensemos en la etapa de la vida. Demet y Can son jóvenes, exitosos, y están en el pico de sus carreras. Las prioridades pueden cambiar rápidamente a estas edades. Lo que una persona busca en una relación a los 25 puede ser muy diferente de lo que busca a los 30 o 35. La ambición profesional, el deseo de explorar el mundo, la necesidad de definir quiénes son individualmente antes de comprometerse plenamente con otro, todos estos son elementos que pueden influir en la dinámica de una relación, y el amor solo, sin una alineación de objetivos vitales, puede no ser suficiente. La frase de Demet Özdemir resuena porque es honesta. Es una validación de la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor no es un destino final, sino un viaje continuo, un proceso que requiere esfuerzo, compromiso, entendimiento y sobre todo, la aceptación de que las cosas no siempre son perfectas. El amor es el combustible, pero se necesitan otras herramientas para dirigir el vehículo. Podemos inferir que detrás de esa confesión, hay una profunda reflexión sobre lo que realmente significa construir una vida junto a alguien. No se trata solo de la pasión inicial, sino de la capacidad de navegar las tormentas, de celebrar las victorias, de perdonar los errores y de crecer juntos, a pesar de las diferencias. El amor puede ser el motor, pero la sabiduría, la paciencia y la voluntad de trabajar en la relación son el volante y el acelerador. Y es precisamente esta valentía para expresar la complejidad lo que hace a Demet una figura tan relatable. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido alguna vez que el amor, por sí solo, no ha sido suficiente para superar un obstáculo? ¿Quién no ha estado en una situación donde, a pesar de querer profundamente a alguien, las circunstancias, las diferencias o las incompatibilidades han hecho que la relación sea insostenible? Estas son las verdades universales de las relaciones y Demet, con su declaración, nos las trae a la luz de una manera muy humana. Quizás su relación con Can, o la percepción pública de ella, haya llegado a un punto donde la realidad de lo que es construir un futuro juntos se ha enfrentado a la idealización de lo que podría ser. Y en ese proceso de confrontación, ha emergido la conclusión de que si bien el amor está presente, otros elementos necesarios para una unión duradera y satisfactoria no se dan, o al menos no en la medida necesaria. Esto no resta valor a los sentimientos que pueda tener por Can. Al contrario, puede ser una señal de madurez emocional, de la capacidad de mirar más allá de la atracción y de la pasión, y de evaluar la viabilidad de una relación a largo plazo con una perspectiva realista. El amor en su forma más pura es un sentimiento maravilloso, pero las relaciones duraderas se construyen sobre cimientos más amplios, que incluyen el respeto mutuo, la admiración, la confianza inquebrantable y, sobre todo, una visión compartida del futuro. Al final del día, las palabras de Demet Özdemir nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Nos animan a preguntarnos, ¿qué más necesitamos además del amor? ¿Estamos cultivando esos otros pilares en nuestras relaciones? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente funciona y lo que no? Es un recordatorio de que el amor es un punto de partida, una base increíblemente importante, pero no es la obra completa. La construcción de una relación sólida es un proyecto continuo, que requiere trabajo, dedicación y una comprensión profunda de que el amor, por sí solo, a veces necesita ser acompañado por la sabiduría, la comunicación, la paciencia y un profundo conocimiento del otro y de uno mismo. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman, matizada por la cruda realidad de que el amor no basta, es una pincelada de autenticidad en el siempre fascinante mundo del espectáculo. Nos enseña que incluso cuando los sentimientos son profundos y la química es innegable, las relaciones reales exigen mucho más. Es un llamado a la reflexión sobre la complejidad del corazón humano y las múltiples facetas que componen una conexión duradera. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta conversación sobre las capas del amor y las relaciones les haya resultado intrigante y, quizás, un poco reveladora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el amor es realmente suficiente?
¿Cuáles son, para ustedes, los pilares fundamentales de una relación duradera? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría ver más análisis sobre temas similares, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en esta discusión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.